Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en otra aventura audiovisual. Hoy, como prometí, nos vamos a sumergir en el apasionante mundo de las series turcas, pero no cualquier serie turca, no. Hoy vamos a explorar a fondo Boda Falsa, Amor Real, una joya escondida que ha conquistado corazones con su trama intrigante, personajes entrañables y, por supuesto, el inevitable romance que nos mantiene pegados a la pantalla, a veces hasta altas horas de la noche. Si eres fan de las comedias románticas con un toque de drama, giros inesperados y esa sazón turca que las hace tan adictivas, prepárate porque este vídeo te va a encantar. Vamos a analizar cada uno de los 14 capítulos subtitulados, desmenuzando la historia, los personajes, las relaciones y todo aquello que hace que Boda Falsa, Amor Real, sea tan especial. Nos adentraremos en cada detalle, como si fuéramos arqueólogos excavando en un yacimiento lleno de tesoros narrativos. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí, me encantaría invitarte a suscribirte al canal. No te pierdas ninguno de mis vídeos sobre series turcas, análisis de personajes, recomendaciones y mucho más. Dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Tu apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir creando contenido que disfrutes. Vuestra suscripción es como un abrazo virtual que me impulsa a seguir explorando este fascinante universo de las series turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el universo de Boda Falsa, Amor Real. Abrochémonos los cinturones, porque el viaje está a punto de comenzar. Bien, vamos a empezar por el principio. El título ya nos da una pista bastante clara de lo que nos espera, una boda falsa. ¿Pero por qué una boda falsa? ¿Quiénes están involucrados? Y lo más importante, ¿cómo se transforma esa farsa en un amor real? La premisa de la serie es, como mínimo, intrigante. Nos presenta a dos personajes principales, cuyos nombres, para no hacer spoilers muy pronto, vamos a mantener en secreto por ahora, aunque seguro que ya los habéis visto en alguna parte. Disfruten de este pequeño misterio que pronto revelaremos. Estos dos individuos provenientes de mundos diferentes, con vidas y aspiraciones opuestas, se ven obligados a unirse en un matrimonio falso por diversas circunstancias. Uno podría estar huyendo de algo, quizás de un compromiso no deseado, de una familia asfixiante o de problemas financieros que amenazan con derrumbar su mundo. El otro podría necesitar esta unión para proteger a alguien, quizás a un familiar vulnerable o para alcanzar una meta personal ambiciosa que de otra manera sería inalcanzable. Las razones, como verán, son variadas y se van revelando poco a poco a lo largo de la serie, como si fueran las piezas de un intrincado rompecabezas que debemos resolver. El primer capítulo es crucial, como suele serlo en cualquier serie. Aquí se establece el tono, se presentan los personajes principales y se siembra la semilla del conflicto. Nos adentramos en sus vidas, entendemos sus motivaciones y empezamos a vislumbrar por qué se ven obligados a recurrir a esta extravagante solución, una boda falsa. La química entre los protagonistas, incluso desde el inicio, es palpable. A pesar de que la relación empieza como un acuerdo puramente estratégico, la tensión entre ellos, a veces cómica, a veces cargada de una atracción innegable, es uno de los principales atractivos de la serie. Ya en este primer capítulo nos encontramos con situaciones cómicas, malentendidos y pequeñas chispas que nos hacen preguntarnos, ¿podrá esta farsa convertirse en algo real? ¿Será posible que el destino, con su particular sentido del humor, conspire para unir a estas dos almas aparentemente incompatibles? A medida que avanzamos al segundo y tercer capítulo, la trama se complica aún más. Entran en juego personajes secundarios que añaden capas a la historia. Tenemos a la familia de uno de los protagonistas, que obviamente no está al tanto del plan y que presiona para que la relación parezca genuina. Imaginen la presión de tener que fingir amor frente a una suegra inquisitiva o un cuñado celoso. También aparecen exparejas, que resurgen del pasado para sembrar dudas y confusión, amigos entrometidos que, con la mejor intención del mundo, complican aún más las cosas, y rivales que intentan sabotear la farsa, movidos por la envidia o el deseo de venganza. Estas interacciones añaden comedia y drama a la ecuación, manteniendo al espectador enganchado, ávido por saber qué pasará a continuación. La presión aumenta para los protagonistas, que deben mantener la apariencia de una pareja enamorada mientras lidian con sus propios sentimientos y con las crecientes complicaciones. Cada mirada furtiva, cada roce accidental se convierte en un desafío para mantener la compostura y no revelar la verdad. En los capítulos 4 y 5.
La línea entre la realidad y la ficción empieza a difuminarse. Los protagonistas pasan más tiempo juntos, obligados por las circunstancias a convivir y a conocerse mejor. Empiezan a descubrir aspectos de la personalidad del otro que no esperaban, y la atracción inicial se profundiza. Descubren que comparten intereses en común, que tienen un sentido del humor similar o que se complementan en sus fortalezas y debilidades. Sin embargo, también surgen los miedos y las dudas. ¿Qué pasará cuando la farsa termine? ¿Podrán seguir adelante con sus vidas como si nada hubiera pasado? El miedo a enamorarse y a salir heridos los lleva a mantener las distancias, a construir muros alrededor de sus corazones, pero la química entre ellos es innegable. Las escenas de tensión romántica se multiplican, dejándonos al borde del asiento, suspirando por un beso, una caricia o una simple declaración de amor. Los capítulos 6, 7 y 8 son cruciales para el desarrollo de la relación. Los secretos empiezan a salir a la luz, generando conflictos y malentendidos. Uno de los protagonistas podría estar ocultando un pasado oscuro, un error que lo atormenta o una deuda que no puede pagar, o tal vez ambos tengan miedo de mostrar sus verdaderos sentimientos, de abrir sus corazones y ser vulnerables frente al otro. La confianza se pone a prueba, y la relación se tambalea. Sin embargo, también es en estos capítulos donde vemos los primeros gestos de amor verdadero. Un acto de valentía, una confesión sincera, un momento de vulnerabilidad que los acerca aún más. Un abrazo reconfortante en un momento de crisis, una palabra de aliento en un día difícil o un simple gesto de cariño que demuestra que se preocupan el uno por el otro. El público empieza a animarlos, a desear que superen sus obstáculos y que finalmente se permitan ser felices juntos. Nos convertimos en cómplices de su historia de amor, deseando que el final feliz que tanto anhelamos se haga realidad. En los capítulos 9 y 10, la farsa empieza a tener consecuencias reales. Las acciones de los protagonistas tienen un impacto en sus vidas y en las de las personas que los rodean. Se enfrentan a dilemas morales y deben tomar decisiones difíciles. ¿Deberían confesar la verdad y arriesgarse a perder todo lo que han construido o deberían seguir mintiendo y prolongar la farsa? La presión externa aumenta y la verdad amenaza con salir a la luz, poniendo en peligro su reputación, su carrera o incluso su seguridad. Estos capítulos están cargados de drama y tensión, manteniendo al espectador en vilo. La pregunta clave es: ¿podrán mantener la farsa por mucho más tiempo, o la verdad finalmente los alcanzará, destruyendo todo a su paso? Los capítulos 11 y 12 son un torbellino de emociones. La verdad sale a la luz, revelando secretos que cambian todo. Los protagonistas se enfrentan a las consecuencias de sus acciones, y la relación se ve seriamente amenazada. Hay lágrimas, reproches y momentos de desesperación. Se sienten traicionados, engañados y heridos en lo más profundo de su ser. Sin embargo, también hay momentos de redención y perdón. Los protagonistas deben decidir si están dispuestos a luchar por su amor, a pesar de todo lo que ha pasado, a perdonar los errores del pasado y a construir un futuro juntos. Estos capítulos son intensos y conmovedores, demostrando la fuerza del amor verdadero, capaz de superar cualquier obstáculo. Finalmente llegamos a los capítulos 13 y 14, el clímax de la serie. Todo se resuelve, o eso esperamos. Los protagonistas deben superar sus últimos obstáculos y tomar una decisión definitiva sobre su futuro. ¿Decidirán seguir juntos construyendo una vida llena de amor y felicidad, o se separarán para siempre, dejando atrás un recuerdo amargo? El final está lleno de sorpresas, giros inesperados y momentos emotivos. No quiero arruinar el final para nadie, así que no voy a revelar demasiado. Solo diré que el final es satisfactorio y que deja un buen sabor de boca. La serie nos recuerda que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, incluso en una boda falsa, y que vale la pena luchar por él, a pesar de las dificultades. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo algunos de los temas clave de la serie. Uno de los temas principales es, obviamente, el amor. Pero no se trata simplemente de un amor romántico y superficial. La serie explora diferentes tipos de amor: el amor familiar, el amor de amistad, y el amor propio. También explora los desafíos del amor, como la confianza, el perdón y la superación de obstáculos. La serie nos muestra que el amor verdadero requiere valentía, honestidad y compromiso. No es un camino fácil, pero la recompensa vale la pena. Otro tema importante es la identidad. Los protagonistas, en cierto modo, están interpretando un papel. Están fingiendo ser alguien que no son,
y esto tiene un impacto en su propia identidad. A medida que avanza la serie, deben confrontar quiénes son realmente y qué es lo que quieren en la vida. Este viaje de autodescubrimiento es uno de los aspectos más interesantes de la serie. Descubren sus fortalezas y debilidades, sus sueños y aspiraciones, y aprenden a aceptarse a sí mismos tal como son. La familia es otro tema recurrente. La serie nos muestra la importancia de la familia, tanto en el aspecto positivo como en el negativo. La familia puede ser una fuente de apoyo y amor, pero también puede ser una fuente de presión y conflicto. Los protagonistas deben aprender a lidiar con las expectativas de sus familias y a tomar sus propias decisiones, a veces desafiando las tradiciones y las normas sociales. La serie también toca temas como la ambición, el poder y la corrupción. Algunos de los personajes secundarios están motivados por la ambición y el poder, y no dudarán en hacer lo que sea necesario para conseguir sus objetivos. Esto genera conflictos y añade tensión a la trama, mostrando la cara oscura de la sociedad. En cuanto a la producción, Boda Falsa, Amor Real, se destaca por su excelente guión, sus actuaciones convincentes y su cuidada dirección. Los actores principales tienen una química increíble, y logran transmitir las emociones de sus personajes de manera creíble. La banda sonora es también un punto fuerte de la serie, ya que acompaña a la perfección las diferentes escenas y contribuye a crear la atmósfera adecuada. La fotografía es impecable con planos hermosos y una iluminación cuidada. En general, la serie tiene una calidad técnica muy alta. La atención al detalle se nota en cada aspecto de la producción, desde el vestuario hasta la ambientación. Ahora, hablando específicamente de los subtítulos, es crucial que estén bien hechos. Unos buenos subtítulos pueden hacer la diferencia entre disfrutar plenamente de la serie o perderse detalles importantes. Afortunadamente, los subtítulos de Boda Falsa, Amor Real suelen ser de buena calidad, aunque siempre hay algunas pequeñas diferencias entre las diferentes versiones disponibles. Es importante buscar una versión de subtítulos que sea precisa, legible y que capture el tono original de la serie. Unos subtítulos mal traducidos o con errores gramaticales pueden arruinar la experiencia de ver la serie. Para concluir con el cuerpo principal de este análisis, Boda Falsa, Amor Real, es una serie turca que recomiendo encarecidamente. Es una comedia romántica con un toque de drama que te mantendrá enganchado desde el primer capítulo hasta el final. Los personajes son entrañables, la trama es intrigante y la producción es de alta calidad. Si buscas una serie para pasar un buen rato y para emocionarte con una historia de amor, no dudes en darle una oportunidad a Boda Falsa, Amor Real. No se arrepentirán. En resumen, hemos recorrido los 14 capítulos de Boda Falsa, Amor Real, desentrañando la trama, analizando los personajes y explorando los temas clave de la serie. Hemos visto cómo una farsa puede convertirse en un amor real, cómo los secretos pueden afectar las relaciones, y cómo la familia puede ser tanto una fuente de apoyo como de conflicto. Hemos apreciado la calidad de la producción, la química entre los actores y la importancia de unos buenos subtítulos. Espero que este análisis les haya resultado útil e informativo. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya dado ganas de ver Boda Falsa, Amor Real. Si ya la han visto, me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Cuál fue su personaje favorito? ¿Qué escena les gustó más? ¿Qué les pareció el final? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Vuestros comentarios son el combustible que alimenta mi pasión por las series turcas. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de las series turcas. Y lo más importante, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis próximos vídeos sobre series turcas, análisis de personajes, recomendaciones y mucho más. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que disfruten. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Que tengan un día maravilloso y sigan disfrutando del mundo de las series turcas.